Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Bendiciones, el Señor te bendiga y bienvenidos a esta clase número 11 de Caminando con Cristo, nivel 1. Hoy nos corresponde hablar de la iglesia. Es muy importante tocar este tema y hasta el momento hemos llevado un consecutivo de una serie de enseñanzas que han venido aumentando nuestro nivel de conocimiento. En esta lección número 11, hoy quiero que tomes tu Biblia y te ubiques, por favor, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16. Vamos a hablar de la iglesia. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de los sacramentos y la importancia de los dos sacramentos que aparecen registrados en la palabra de Dios, que son el bautismo y la Santa Cena. Estamos usando como referencia la Biblia con nuestra versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. La carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 22 dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén y amén. Padre, yo te pido que cada oyente que está conectado ahora en Caminando con Cristo, a través de este discipulado y en las naciones enteras, pueda comprender la importancia del valor de la iglesia y el significado real que ésta simboliza. Señor, oro por cada mujer, por cada familia, por cada grupo de estudio, por cada grupo familiar que ahora están escuchando esta enseñanza, para que tú en cualquier nación o lugar donde se encuentren, Señor, los bendigas y los lleves a otro nivel. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hay un texto bíblico que quiero invitarte para que memorices y se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 27, el cual dice: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hace unos momentos leímos dos pasajes, uno en el Evangelio de Mateo y otro en la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Los dos tenían una palabra en particular y era la palabra iglesia. La palabra iglesia la encontramos nosotros de origen griego y es la palabra eclesia. Una vez más te lo voy a repetir, es una palabra de origen griego que es eclesia. Y esta simbolizan varias cosas. El significado de la palabra eclesia se denomina como la asamblea o congregación de los santos. Una asamblea de personas que responden ante un llamado. Una reunión de santos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Una congregación o un encuentro de creyentes, pero su significado se usa para designar realmente al cuerpo de Cristo. Amados que están ahora conectados en Caminando con Cristo, Dios ha seleccionado a las personas como sus instrumentos para ser testigos de la verdad. Al principio fueron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, jefes de familia o personas respetadas de mayor autoridad en el pueblo de Israel, aquellos que fueron encargados de compartir el mensaje de Dios Todopoderoso.
después la nación hebrea elegidos para representarlos, pero finalmente Jesús es el que está encabezando y estableció la iglesia para que a través de nosotros, que somos su cuerpo, cada uno de nosotros, representáramos el reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, que tanto tú como yo somos parte de una asamblea o congregación de los santos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Representación del reino de Dios aquí en la tierra. Existen, según la palabra del Señor, dos clases de iglesia, dos tipos de iglesia. Y quiero que tomes atenta nota de esto. Existe la iglesia universal y la iglesia local. Una vez más, la iglesia universal y la iglesia local. Y la iglesia universal es aquella que está compuesta por todos aquellos que han recibido a Jesús como su único Salvador y Señor. Ellos han adoptado o tomado la Biblia, la palabra de Dios, como la fuente de su verdad, la fuente de autoridad, la fuente de su dirección. Y esta está conformada por iglesias locales. Es decir, que la Iglesia Universal está compuesta por cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y verdaderamente ha decidido seguir su camino, adoptando la Biblia como su máximo manual de vida. Pero también tenemos la Iglesia local. La iglesia local es donde se congrega cada creyente que hace parte de la Iglesia Universal. Esta pertenece al cuerpo de Cristo y pretende establecer el reino de Dios en la tierra. Está ubicada en alguna región, en alguna ciudad o en algún país con el único propósito de gobernar a través del poder del Espíritu Santo, a través del reino establecido en la tierra. Es decir, que los miembros de la Iglesia Universal se deben congregar en alguna iglesia local establecida por Dios, fundada por Dios y realmente bajo los principios de la doctrina sana y la palabra del Señor. Amados, es importante porque a veces tenemos confusiones con la palabra iglesia y pensamos que la iglesia es un edificio que tiene una punta en la parte alta y una cruz en ella, que tiene un lugar donde se tocan las campanas. Pensamos que esa es la iglesia, pero realmente la iglesia es la asamblea o congregación de los santos. Santos no es el nombre o apellido de una persona o una familia. Santos realmente simboliza a toda persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Aleluya. Amados, existen verdaderas características que debe tener la iglesia local, porque la iglesia universal tiene características y tiene una cabeza general que es el Señor Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo y totalmente fundamentada sobre la palabra de Dios. Pero la iglesia local debe ser un modelo de lo que Jesús estableció. Jesús permitió que se establecieran iglesias locales. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos al apóstol Pablo fundando iglesias locales. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, Juan escribe cartas a 7 iglesias y estas son iglesias locales. Cuando leemos la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, los Corintios, las cartas paulinas, nosotros vemos que son cartas escritas a iglesias locales fundadas por el apóstol Pablo. Pero esta iglesia local debe tener unas características específicas. Y quiero que tomes atenta nota para evitar que en algún momento de tu vida termines cayendo en una doctrina de error, en una iglesia que no está fundamentada en la verdad o que simplemente ha sido conformada por la emoción o el deseo de un hombre y no del corazón de Dios. Número 1, la iglesia debe estar gobernada por el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesucristo es la cabeza y el pastor de los pastores, pero la dirección general de la iglesia local debe estar en manos del Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Amados, una iglesia verdadera, una iglesia local de sana doctrina, es una iglesia que profesa la Trinidad de Dios. Y estuvimos hablando en lecciones pasadas acerca de la Trinidad de Dios.
tres personas diferentes pero en una misma esencia, y poníamos el ejemplo del huevo que tiene cáscara, yema y clara, pero es el mismo huevo. Poníamos el ejemplo de los tres estados del agua, que es sólido, líquido y gaseoso, pero es el agua, seguirá siendo siempre agua. Asimismo, nosotros cuando nos encontramos en una iglesia local, debe ser una iglesia con una sana doctrina, y esta es gobernada por el Espíritu Santo y fundamentada sobre la Trinidad divina. Escucha bien la segunda característica, es que su fuente base, su fuente primaria no es lo que el hombre cree, no es lo que el hombre piensa, no es lo que el hombre pretende. Su fuente base y primaria es la Biblia. Te lo voy a repetir una vez más. La fuente base y primaria de una iglesia local de sana doctrina es la palabra de Dios. Nadie puede decirte que quiere hacer algo o quiere dejar de hacer algo si eso no lo indica la Escritura. He conocido personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero aún ese Dios me habló y ese Dios me dijo, van en contra de los principios de la palabra de Dios. Dios jamás mandará a una persona a hacer algo que esté en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Dios jamás pedirá que tú desarrolles algo o dejes de hacer otra cosa que va en contra de los principios de la palabra del Señor. Así que, mi amado que estás oyéndome, mujer que estás conectada ahora en Caminando con Cristo en este discipulado, es la Biblia la fuente de la iglesia local. Es decir, que las predicaciones, enseñanzas y discipulados y toda actividad que gire en torno a la iglesia local debe ser fundamentada sobre la Biblia. Tercero, la característica principal de una iglesia local sana, escúchame bien y toma atenta nota, es que la salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por la gracia divina. Así como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, la cual dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén y amén. He conocido congregaciones en donde las personas reciben cierta instrucción de que a través de sus buenas obras podrán entrar al cielo. Y déjame decirte que esto es un total error. Puedes llevar alimento al África por toda una vida. Puedes ayudar a pasar los ancianos los semáforos. Puedes alimentar niños o ayudar personas enfermas, pero déjame decirte que eso no te ayudará a entrar al cielo. Eso simplemente son buenas siembras que recibirán buenas cosechas aquí en la tierra, pero no compran tu salvación. La salvación fue hecha por gracia por nuestro Señor Jesucristo, mostrando su infinito amor al ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros siendo pecadores y sin merecerlo. Así que cuando nosotros nos cimentamos en una iglesia local, en una iglesia de sana doctrina, ella debe ser fundada sobre la roca. Esta roca no es un hombre. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, escúchame bien, hace unos momentos leímos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús le daba una declaración, le daba una bendición a Pedro. Muchas personas han malinterpretado ese pasaje. La palabra del Señor nos muestra a Jesús preguntándole a sus discípulos quién decía la gente que era Él. Los discípulos decían y declaraban que algunos decían que era Elías, otros que era Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero cuando Jesús le preguntó a Pedro, a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Simón, hijo de Jonás, que es Pedro, le dijo claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es ungido, es la misma palabra de Mesías en el Antiguo Testamento. Esa palabra Cristos en griego en el Nuevo Testamento es para hablar del Salvador, para hablar del ungido, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando dijo el Salvador, cuando confesó que Jesús es el Salvador, sobre esta confesión es cuando Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es sobre esta confesión,
Y es sobre estas palabras que dijo Pedro, sobre lo cual se edifica la iglesia del Señor. Es decir, que nosotros somos edificados sobre nuestra confesión y nuestra fe de que Jesucristo es el Cristo del Salvador, que Él es Cristo, Jesús es el Mesías, el prometido en Isaías, aquel que vendría a salvar a la humanidad. Aleluya. La palabra del Señor dice en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 20. Carta a los Efesios capítulo 2 verso 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. La siguiente característica que debe tener una iglesia de sana doctrina es que la iglesia debe estar sujeta a un orden de autoridad. Es decir, que esta iglesia debe tener el fundamento ministerial establecido en ella. Es decir, que una iglesia no se puede pastorear sola. Una iglesia debe tener pastores. Una iglesia debe tener maestros. Una iglesia debe tener evangelistas. Una iglesia debe tener un orden. Una iglesia debe tener una disciplina. Una iglesia debe estar fundamentada en la verdad. Asimismo, también debe tener un gobierno administrativo, un gobierno humano establecido por Dios, sin olvidarnos que la cabeza principal es Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Y si bien es cierto que nosotros no debemos poner nuestros ojos en los hombres, sino como dice el autor de la carta a los Hebreos, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También es cierto que los ministros establecidos sean de buen testimonio como lo enseña la palabra de Dios, que cumplan los requisitos que enseña el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 3, la cual dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, esta palabra obispado también se utiliza como palabra anciano o pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, es decir, el anciano, el pastor, el ministro, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén y amén. Amado, es decir, que es importante que los ministros que están en las iglesias locales sean personas que cumplan el requisito de representar como embajadores a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. Quiero compartirte algo muy importante a ti que estás escuchando Caminando con Cristo. Es muy importante congregarnos. La palabra congregarnos es asistencia. Es asistencia juntamente con otros hermanos o miembros del cuerpo de Jesucristo a una iglesia local. Amados, la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 10 y en el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra del Señor, escúchame bien, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está a la puerta, y tú y yo debemos congregarnos como el Señor nos lo ha enseñado. Hay compromisos que debemos adquirir con la iglesia local en el cual Dios nos ha puesto o donde nosotros nos congregamos. Escúchame bien. Número 1, acabé de nombrarlo hace unos momentos, y es congregarnos. Cuando nosotros participamos activamente en todas las reuniones de la iglesia, estamos cumpliendo con el compromiso del reino de Dios. Estamos participando activamente en la iglesia local, siendo nosotros la iglesia universal, pero bajo un mandamiento de congregarnos.
Escúchame bien, porque orar y ayunar es uno de los compromisos que también debemos adquirir. Orar y ayunar por nuestros líderes espirituales, orar y ayunar por nuestros pastores, sujetarnos a esas autoridades que Dios nos ha puesto como cabeza, hacen parte de los compromisos de la iglesia local. La carta a los Hebreos en el capítulo 13, en el verso 17. Carta a los Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén y amén. Es decir, mis amados, la palabra sujetarse es obediencia. La palabra sujetarse es sujeción. Esto es lo que el Señor está pidiendo a la iglesia local, que debemos nosotros aprender a sujetarnos, porque cada pastor, nosotros los ministros de Dios, tendremos que dar cuentas por las almas, dice la Escritura, como quienes han de dar cuenta, dice el texto de los Hebreos. Amados, y la palabra nos insta, nos enseña a sujetarnos, a obedecer, pero hacerlo con alegría y sin queja, porque esto no os es provechoso, dice la Escritura. Es decir, que cuando nos quejamos y estamos tristes por sujetarnos a la obediencia, a las reglas y a las normas, tal vez esto es desagrado del Espíritu Santo. Te invito, a ti que estás oyendo Caminando con Cristo, a ser un discípulo obediente, a ser una discípula obediente, a orar, a ayunar, a clamar por tus autoridades espirituales, pero también a ser una persona obediente. Hay una frase de un evangelista del siglo XVI muy célebre, el cual decía: busco siervos y siervas de Dios en todas las naciones, que aunque no sepan hacer nada, absolutamente nada, sí sepan obedecer en todo. Aleluya. Escúchame bien, la palabra del Señor nos enseña que debemos también dar buen testimonio, y esto hace parte de nuestro compromiso con la iglesia local. He conocido muchas personas que dicen: yo me aparto de la iglesia, yo me aparto del ministerio, yo no vuelvo aquí o no vuelvo allá, por la sencilla razón que no tienen claro el principio del reino de Dios. Ellos no tienen claro el principio del Señor. Ellos no tienen claro verdaderamente lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Amado, tú tienes que ser una persona de buen testimonio para no llevar a argumentarse a otras personas de esto. Es decir, los ojos de las personas del mundo estarán puestos sobre ti, y lamentable y tristemente terminarán muchos de ellos juzgando la iglesia local por el comportamiento de sus miembros. Terminarán juzgando sus pastores por el comportamiento de sus miembros. Por eso es importante que tú des buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu ministerio, que seas una persona verdadera, una persona real en todas las cosas que hace. Esto involucra ser una persona de verdad, una persona de testimonio en todas las áreas de tu vida. Hoy te invito a que seas una persona de buen testimonio para que puedas ver la gloria del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Es muy importante cumplir en tu iglesia, y esto es otro compromiso, cumplir en tu iglesia local con lo que le pertenece a Dios. Escucha una vez más, cumplir en tu iglesia local con lo que le pertenece a Dios. Esto es tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias. Te lo voy a volver a repetir: con tus diezmos, con tus ofrendas y con tus primicias. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo número 38, dice la palabra del Señor: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Aleluya. El libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo número 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición,
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén y amén. Amados, esto no lo enseña un pastor, esto lo enseña la palabra de Dios. Congregarnos, sujetarnos a nuestras autoridades, pero también darle a Dios lo que es de Dios, porque es algo consagrado. Los diezmos, las ofrendas y las primicias hacen parte de tu compromiso con la iglesia local. El versículo número 32, escúchame bien, de Levítico 29, versículo 32 dice: y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén y amén. Esto es consagración financiera. Esto es una persona comprometida con Dios, que le da al Señor lo que es del Señor y al César lo que es del César. Aleluya. El Señor Jesucristo lo habló en el Nuevo Testamento. Dad pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay un compromiso muy importante con la iglesia local, y es ganar almas para Cristo y contribuir con el crecimiento de la iglesia local. Muchas personas asisten a la iglesia por asistir. Muchas personas son simplemente domingueras. Muchas personas simplemente son asistentes. Ellas simplemente se sientan en la iglesia, reciben un buen alimento y luego se van a sus casas a continuar con su vida diaria. Pero realmente Dios está buscando personas de reino, personas reales que ganen almas diariamente para Jesús. Hoy confronto tu vida con la palabra del Señor, pues la Escritura dice que el que gana almas es sabio. ¿Estás siendo sabio? La palabra del Señor dice: id y predicad el evangelio a cada criatura, y haciendo discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántas personas estás enseñando? ¿A cuántas personas estás llevando a la iglesia, instruyendo, cuidando, pastoreando? Hoy te invito a través de este Caminando con Cristo a que entiendas el reino, a que entiendas que en este discipulado el Señor te está alimentando para que tú puedas alimentar a otros, para que tú puedas ganar a otros, para que tú puedas hacer crecer el reino para otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene cosas grandes en tu vida, pero vas a tener que poner todo de tu parte para ayudar a crecer el reino que es solamente para nuestro Señor Jesús. Otro compromiso muy importante para tu iglesia local es ofrecer tus talentos para servir a Dios en ese lugar. Tal vez tú tienes talentos musicales, tal vez sabes cantar, otros sabrán pintar, otros sabrán de teatro, otros serán muy buenos para liderar. No sé cuál sea tu talento, atributo o el don que Dios te haya dado, pero corre, habla con tu pastor, habla con tu pastora, dile: este talento lo tengo y quiero ponerlo por obra en este lugar y en la obra del Señor. Aleluya. Existe otro compromiso con la iglesia local, y es mantener la unidad y el amor entre la familia de Cristo. Te lo voy a volver a repetir: mantener la unidad y el amor entre la familia de Cristo. Es muy importante que cuando tú veas problemas en la iglesia, cuando veas personas hablando mal de otra persona de la congregación, cuando veas personas que están criticando, juzgando, murmurando, que tú inmediatamente seas un agente de limpieza, un agente de transformación, un agente de paz, un negociador, un mediador entre los hermanos en Cristo, entre los hermanos y los pastores, porque tú fuiste llamado a traer paz. Recuerda que el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Amados, espero que este discipulado Caminando con Cristo esté siendo de mucho provecho y de mucho beneficio para tu vida como creyente, para tu vida como cristiano. Quiero invitarte a que te comprometas en la iglesia local donde Dios te sembró,
que seas una persona fiel. Dios quiere personas con identidad. Dios no quiere personas que están brincando de iglesia en iglesia, que se cambien de iglesia como cambiarse de pantaloncillos, como cambiarse de ropa interior. Dios quiere personas fieles en su congregación, que produzcan frutos al 100%, personas que sean fieles, que sean leales, que crezcan, que desarrollen su llamado, que desarrollen su ministerio en el lugar donde Dios los sembró. Si tú eres una ovejita de nuestro ministerio, si tú eres un líder de nuestro ministerio, de la comunidad internacional de avivamiento, si estás tomando tu discipulado con nosotros, te insto a ser fiel en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión y en todas las áreas. Así tú verás la gloria verdaderamente establecida de Dios. Tú verás el reino del Señor en tu vida y en toda tu familia. Hoy hago un llamado a la fidelidad. Hoy hago un llamado de reino. Hoy hago un llamado al poder del Espíritu Santo para que tú operes bajo él, en el nombre de Jesús. Hay un propósito para este discipulado caminando con Cristo y es tu crecimiento. Pero hay un propósito para esta enseñanza, para esta clase 11, que es la iglesia. Estamos muy pronto a terminar las 12 clases iniciales de Caminando con Cristo. Y para esta altura, tu crecimiento, tu conocimiento, tu sabiduría debe haber aumentado mucho más. Cuando nosotros hablamos de propósitos, el propósito principal de esta clase es reconocer que la iglesia la constituyen todos aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios y lo aceptan a Él. Es decir, que una persona que cree en Buda no hace parte de la iglesia de Jesucristo, que una persona que cree en Alá no hace parte de la iglesia de Jesucristo, solamente aquellos que lo han recibido. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y todos los hijos de Dios que han aceptado a Jesucristo como el Salvador personal, hacemos parte de la Iglesia Universal, pero que todo miembro de una Iglesia Universal debe pertenecer a una iglesia local. Amados, y en esa iglesia local, el Señor nos ha entregado bastantes responsabilidades. Hoy estuve tocando cada una de esas áreas y yo te invito a que juntos, en armonía, podamos trabajar en pos de esas responsabilidades. Quiero compartirte la esencia de esta enseñanza. La esencia de esta enseñanza es que la iglesia es un cuerpo santo. Es un cuerpo santo. Di conmigo, un cuerpo santo. Aleluya. Hasta este momento, mis amados, completamos 11 clases de Caminando con Cristo. Ha sido una bendición para mí poder expresar cada uno de estos principios bíblicos que son de edificación para ti y para toda tu familia. Sé que Dios te está llevando a nuevos niveles y que viene un tiempo de mucha bendición para tu vida. Sé que el Señor está llevándote a un tiempo de conocimiento mayor y que diariamente crecerás en la obra del Señor. Te invito a que vuelvas a escuchar este mensaje una y otra vez hasta que Dios te haya traído completamente en esa revelación poderosa que el Señor tiene para ti. Te recuerdo que existen características de la iglesia, que existen tipos de iglesia y compromisos en la iglesia, que fue los 3 puntos principales que hablamos hoy. Como resumen, puedo decirte que los 2 tipos de iglesia son la iglesia universal y local, que las características deben estar gobernadas por el Espíritu Santo y una iglesia trinitaria de sana doctrina, que su fuente primaria y base principal debe ser la Escritura, la palabra de Dios, que debe estar fundamentada sobre nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como nuestra cabeza principal, como dice la carta a los Efesios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También que debe estar sujeta a un orden, a una disciplina, a unos principios, a un gobierno administrativo, que debe haber unos pastores y que debe existir buen testimonio de estos ministros. Hablábamos de compromisos y decíamos de participar activamente en todas las reuniones, congregarnos, orar, ayunar por nuestros líderes espirituales y nuestros pastores, sujetarnos a ellos sin necesidad de quejarnos, sin necesidad de tristeza,
ser verdadero ejemplo para que otros que estén afuera sean de buen testimonio, para que todos los que estén adentro se convierta de buen testimonio y que todos podamos practicar la santidad. Es decir, que lo que ven en mi casa, que los que están en el colegio, en la universidad, en el trabajo, vean en mí un gran hombre, una gran mujer de Dios. Cumplir también es un compromiso en todas las áreas con la iglesia, aún en la económica. Así es que cuando damos nuestros diezmos en la iglesia, nuestras ofrendas y nuestras primicias, estamos siendo obedientes a Dios, estamos contribuyendo para que el reino crezca y estamos verdaderamente haciendo la voluntad del Señor. Ganar almas para Cristo es contribuir con el crecimiento de la iglesia, ofrecer nuestros talentos a Dios para servir en la iglesia y mantener la unidad y el amor entre la familia de Cristo hace parte también de nuestros compromisos con la iglesia local. El Señor bendiga tu vida. Y Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando este discipulado. Señor, si hacen parte de nuestro ministerio en alguna nación o aquí en Colombia, Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en esta hora, Padre. Declaro lo mejor sobre sus vidas y declaro una cobertura sobrenatural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos no se apartarán de ti, ellos crecerán en el poder del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Si tú haces parte de otra iglesia y estás escuchando este discipulado, pon en obra todos los principios que estuve hablando hoy. Yo sé que Dios te bendecirá y te entregará muchas, pero muchas bendiciones. El Señor te bendiga, el Señor te prospere y te guarde. Pronto terminaremos con nuestra última clase, que es Testigos de Cristo. El Señor te guarde. Un abrazo muy, pero muy grande. Bendiciones. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.